Hace más de un año que se instaló la pandemia en nuestro país y la depresión, la ansiedad y la soledad se convirtieron en los principales motivos de consulta en nuestro país en el área de la salud mental. Desde la Organización Mundial de la Salud advierten que estos problemas que tienen que ver con la pandemia, como es el duelo, la ansiedad, la pérdida de familiares y también la pérdida de ingresos, están generando o agravando problemas de salud mental. ¿Cómo venimos transitando esto y cómo nos afectan, por ejemplo, las noticias que salen en los medios? ¿Cuáles son las recomendaciones de los profesionales? Hoy, en La Letra Chica, miedo y ansiedad, la pandemia invisible. Es posible que haya personas que puedan sentir miedo a enfermarse o a morir, miedo a perder su medio de vida, a separarse de sus seres queridos o a sentirse excluidos socialmente. Otros pueden sentir impotencia por no poder proteger a sus familiares. También hay quienes quieren evitar acercarse a los establecimientos de salud por miedo a contraer la infección. La pandemia de COVID-19 de alguna manera desnudó la importancia que tiene la salud mental. No hay una salud integral sin salud mental. Sabemos que las situaciones de cuarentena prolongada generan dificultades, tanto en lo que son, diríamos, trastornos de alta prevalencia, como puede ser las depresiones leves y la ansiedad. Eso generalmente aumenta. Los trastornos del sueño son bastante frecuentes. Lo que más prevalece en esas llamadas son los síntomas depresivos, los síntomas de ansiedad y sensaciones de soledad, digamos, de aislamiento. Y de alguna forma también lo que muestran las cifras, el análisis de los datos, es que la población más afectada es la que está por arriba de 61 años. Cuando se habla de salud mental creo que es algo que es importante tener en cuenta. ¿Por qué es importante la salud mental? A veces pensamos que la salud mental impacta solamente al individuo afectado pero va mucho más allá. Eso termina impactando en la sociedad. Eso es una vida, una productiva que podría haber hecho grandes aportes, pero tal vez no se detectó a tiempo, no se intervino a tiempo. Eso repercute y genera costos a nivel social. El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Comité de los Derechos del Niño del Uruguay hizo una encuesta para niños y adolescentes de entre 10 y 17 años. 70% de los niños dijeron estar más aburridos que antes, 55% más ansiosos, 53% más preocupados, 37% con más miedo que de costumbre, 33% más tristes y 23% más solos. Un año muy particular, está el contexto de pandemia que ha marcado, a nivel mundial, una serie de cambios en los hábitos y en la interacción social, que también tiene repercusión en la salud mental de la población. Y para eso, este mismo año se implementó la línea de apoyo emocional, para de alguna manera poder apoyar a la gente con malestar emocional en función del contexto de pandemia que existe y que ya llevamos a esta altura más de 12.100 llamadas. Pero esto después tiene que ser continuado. Es todo un tema de atención en crisis que no está organizado en nuestro país. No se resuelve con una llamada al psiquiatra de un sistema público-privado que da hora para mucho tiempo después. Muchas veces requiere una respuesta inmediata. La situación sanitaria actual, en la cual los pacientes COVID positivos y también otros con diferentes patologías no pueden ser acompañados por los familiares, recarga sobre los trabajadores de la salud otros compromisos como sostener emocionalmente, en muchos casos, a los pacientes. Esta situación de estrés, de saturación, puede derivar en síndromes relacionados al agotamiento y la denominada fatiga por compasión. Pero nos encontramos en un país con 400.000 trabajadores que ganan menos de 20.000 pesos, con una situación de informalidad laboral que andan en torno de los 18 al 20%. Tenemos la cifra del seguro de desempleo, o sea, tenemos algunos indicadores sociales y económicos que nos hablan de que tenemos población de riesgo a la cual hay que atender y darle cierto seguimiento. Depresiones por ese tema, situaciones de ansiedad por ese tema, situaciones de irritabilidad, de violencia. Lo que viene después sería una cuarta ola, o sea, los efectos de la salud mental. En la salud mental de la epidemia se considera una cuarta ola. O sea, nosotros vamos a tener que prestar atención a qué es lo que pasa después y cómo va a ser esta salida. Porque también tenemos desempleo, personas en el seguro de paro. Entonces, todo esto vamos a ver efectos en, por ejemplo, aumento de la depresión.
noches, bienvenidos a La Letra Chica. Denise, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. El tema de hoy es un tema que como decían, hablaban de olas, y ha tenido olas durante este más de un año de pandemia, porque se ha hablado de salud mental, se ha dejado de hablar de salud mental. Era un tema muy importante, quedó totalmente tapado, y es un tema que nos va a afectar a largo plazo. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias en la salud mental que trajo esta pandemia? ¿Cómo se debe encarar? Bueno, para arrancar a conversar de eso, vamos a recibir a la magíster en Psicología Clínica, Silvana Contino. Silvana, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Silvana es encargada de la Policlínica Psicológica de la Facultad de Psicología en el Hospital Universitario y coordinadora académica de residentes de Psicología en Servicio de Salud en ACE. Silvana, arrancamos con una concreta y quizás muy amplia, pero ¿qué provocó la pandemia en nosotros? ¿Se volvió frecuente la presencia de algunas de estas cosas que hablaban, de depresión, de miedo, de ansiedades? Bueno, antes que nada, darles las gracias, y por otro lado me gustó en realidad el título que le pusieron al programa, Miedo, Ansiedad, la pandemia invisible. Yo creo que esto, que tiene que ver con los efectos de esta enfermedad, el COVID, de alguna forma, las medidas que hay que tomar para no provocar las propagaciones y demás. Eso es la pandemia en realidad, o sea, la presencia de otras cosas que van apareciendo, porque en realidad en un primer momento lo que tiene que ver con el impacto, ¿no?, de lo que fue y lo que es el COVID en el mundo y particularmente en nuestro país, a lo cual no estamos acostumbrados, ¿no? Impactó en nuestros cuerpos. Y en realidad el cuerpo no es el cuerpo físico exclusivamente. Hay varias dimensiones del cuerpo. Nosotros establecemos esta división nada más que para poder estudiar determinados aspectos, pero el cuerpo es uno solo, y en realidad está el cuerpo físico, pero está el cuerpo social, está el cuerpo emocional o imaginario y el cuerpo simbólico. Y entonces todo esto trae repercusiones. En el cuerpo físico nosotros tomamos una serie de medidas, o se tomaron una serie de medidas en cuanto a la higiene, en cuanto al tapaboca, por ejemplo, hoy estamos así, en cuanto a todo lo que tiene que ver con, los hisopados, que no estábamos acostumbrados culturalmente, quizás otros lugares sí, pero eso a la vez trajo medidas de restricciones de circulación, el quédate en casa, que era inevitable para poder no dar propagación al virus, y ello llevó a un cierto confinamiento que ahí tuvo repercusión en un cuerpo social, con nuestras relaciones. Hoy ya no es lo mismo circular, no es lo mismo los códigos para saludarnos, no es lo mismo los códigos para acercarnos afectivamente, y esta expresión afectiva natural a la que estábamos socialmente acostumbrados, ya no es lo mismo, y todo lo que tiene que ver con la instalación de una incertidumbre, ¿no? Esto cuándo va a terminar, las medidas son las más pertinentes, no son las más pertinentes, y todo eso de alguna manera hace a la pandemia. Y eso tiene repercusión en nuestra salud, pero en la salud entendida como integral. La salud mental no está separada de ninguna manera, ¿no?, de una visión biomédica, por ejemplo. Pero ¿no? Nuestro sistema de salud lamentablemente sí la tiene separada. Bueno, sí, en realidad es una forma de abordaje, ¿no? Porque la noción de salud históricamente ha tenido, sí, lo que tiene que ver, con una forma para poder entender y abordar, ¿no?, los problemas, pero en realidad siempre que hay acciones sobre nosotros tiene repercusiones efectivamente emocionales. Entonces, no es inocuo de alguna manera. Entonces, todo lo que tiene que ver con las primeras medidas ya habían producido o ya tenían efectos, o se veían o se ven los efectos en realidad en las emociones, en la subjetividad, porque somos seres sociales. El cuerpo es el soporte de nuestra subjetividad, así que por lo tanto es inevitable que eso así suceda.
Entonces era relativamente esperable que estas fueran las consecuencias de la pandemia, podríamos decir, y es algo que le pasa a algunas personas, las personas que están sintiendo esto o que ya fueron diagnosticadas con algo asociado a esto. ¿Son una excepción o es algo que le está pasando a mucha gente? Bueno, a ver, el hecho de un diagnóstico es en realidad una forma, ¿tá?, que podemos decir para poder entender determinadas manifestaciones. Pero el hecho de ciertos estados ansiosos o el hecho de ciertos estados depresivos, por ejemplo, o el hecho de que de alguna manera aparezcan los miedos, ¿tá?, no necesariamente tienen que estar asociados a un cuadro psicopatológico en realidad. Todos estamos impactados y todos estamos sufriendo subjetivamente por este tipo de situaciones. Entonces, esto suele aparecer. ¿Tá? Entonces, aquellas personas que de alguna forma en su funcionamiento encaran la vida de alguna manera, por una historia de vida, por determinadas circunstancias, de una determinada manera que tiene que ver con, con mirar la realidad como más sin ilusiones y desesperanza y lo que sea, esta situación ha complicado aún más, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con cuadros o situaciones previas, ¿tá? Pero si a todos nosotros nos someten en un sentido, ¿no?, a una restricción de situaciones a las que estamos habituados a funcionar y nuestra cotidianeidad, cambió la cotidianeidad, evidentemente que vamos a tener circunstancias o situaciones que nos producen ansiedad. A ver, por ejemplo, ¿no?, situaciones que ha implicado la restricción y mantenernos confinados en lo que tiene que ver con la convivencia, que si bien eso uno dice, bueno, yo convivo bajo un determinado techo con mi familia, pero nosotros también teníamos vías de escape, el trabajo, el poder ir a determinados lugares. Las relaciones humanas son muy complejas y tensionantes y esas son formas de entrada y salida. El confinamiento a vivir en el mayor tiempo posible en lo que tiene que ver con las cuatro paredes, por decirlo simbólicamente hablando, aumenta las fricciones familiares, eso produce ansiedad y angustia, produce tristeza, o sea que es mucho. También, la pérdida de trabajos, han habido, ¿no?, pérdida de trabajo, lo que tiene que ver también con, seguros de paro, eso repercute a nivel familiar y los efectos de la ansiedad y la incertidumbre, qué va a pasar con esto, el no poder avisorar hasta cuándo esto termina, ¿no?, también ha llevado a lo que tiene que ver con esto, ¿no?, esto que también nos salva mucho, ¿no?, la proyección a futuro. Eso ya no existe prácticamente. Es muy y difícil esto está muy difícil de poder ser instrumentado, de poder uno imaginárselo. Ahora, vos nombraste una palabra que es el miedo, que creo que es algo que todos los que nos están viendo lo transitamos durante esta pandemia en diferentes grados, en diferentes momentos, desde marzo del año pasado hasta hoy. Pero una vez que se instala un miedo, ¿qué tan fácil es salir de ese miedo? Vos hablabas de los contactos sociales y una de las peores cosas que yo creo que nos pasaron es tener miedo a que el otro nos contagie. O uno contagiar. O uno contagiar a un ser querido. Uno querido. En realidad se transforma en un peligro. De ese tipo de miedos, ¿se puede salir? O sea, ¿o es un miedo? Porque vos hablabas de que perdimos el abrazo, el beso al saludarnos, el estar apretados, el agarrar a tu sobrino y besuquearlo y yo qué sé. ¿Vamos a volver alguna vez? No es que nos dejen, no es que digan, bueno, ahora se puede. Pero nosotros internamente ese miedo, ¿es sencillo sacarlo adentro? No va a ser tan sencillo en el hecho de que nosotros nos construimos junto en el contacto con el otro y con los otros. Y cuando esto de alguna manera se instala, también marca nuestra subjetividad. Va a cambiar determinadas conductas que tengan que ver con nuestro modo de comportamiento, con nuestro modo de funcionar, ¿no?, en la sociedad, con nuestro modo de manejarnos. Evidentemente esto va a dejar marcas y no va a ser tan fácil poderlas,
sacar. Yo creo que se va a ir construyendo unas nuevas formas de funcionamiento a las cuales, bueno, tampoco tenemos respuesta hoy, ¿no? Para poder dar a esa situación. ¿Y cómo encaran desde la atención a la salud esto y también cómo se cuida a los que cuidan, a las y los que cuidan? Bueno, eso es todo un tema, ¿no? O sea, a ver, en realidad, ¿cómo se encara todo esto? Bueno, digo, de hecho, la Facultad de Psicología, digo, de la cual, bueno, yo pertenezco a un servicio de atención psicológica, un servicio en realidad clínico universitario de atención psicológica, que es la policlínica dentro de la facultad, dentro del hospital universitario. Nosotros en esto de que la universidad siempre está como atenta a los problemas sociales, la Facultad de Psicología instrumentó la posibilidad de la atención a población usuaria. Nosotros no dejamos de atender a la población usuaria, obviamente en el contexto de la formación de psicólogos clínicos en sus prácticas preprofesionales y supervisados por docentes. Y ahí recibíamos las consultas, en realidad, y lo que instrumentamos fue algo que, si bien estaba instalado en el resto del mundo, no estaba instalado como costumbre, ¿no? Por lo menos a nivel académico, que es la telepsicología, ¿no? Porque como estaba restringido esto de la presencialidad, ¿no? Había que utilizar los medios tecnológicos para que de alguna manera la población tuviera acceso a nosotros. Y bueno, eso nos llevó y nos interpeló a investigar muchísimo, a estudiar muchísimo, y bueno, y evidentemente eso se llevó adelante. Esa es una de las formas de llegada. También nos llevó a darnos cuenta que las intervenciones en estos dispositivos no se agotaban solo con la videollamada, por ejemplo, porque utilizamos la videollamada, sino que teníamos que hacer algo más, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, buscar redes sociales, poder instalar de alguna manera lo que implica el trabajo interdisciplinario, el trabajo intersectorial, para poder sostener determinadas realidades que, bueno, con las que nos encontramos, porque lo que sí ha dejado esta situación es en evidencia las desigualdades sociales, ¿no? No todos tenemos los mismos recursos, ¿no? Ni los mismos recursos de vivienda, ni los mismos recursos económicos, ni los mismos recursos sociales, ¿no? Ni los mismos recursos de apoyo. Digo, no es lo mismo alguien que, bueno, que evidentemente está prácticamente en soledad, ¿no? Que tiene familiares pero no viven con él o con ella, ¿tá? También bueno, una familia medianamente configurada o una familia monoparental a cargo de una madre, pero esa madre tiene que trabajar y deja a los chicos, o sea, bueno. Silvana, dos preguntas para terminar. ¿Qué pasa con la medicación y con la automedicación? Porque hay un tema de que uno puede entender la medicación como una respuesta rápida ante un problema para controlarlo, pero la mayoría de las personas no están yendo a consultas presenciales. Y sabemos que en Uruguay el riesgo de la automedicación o de tomate esta pastillita que te va a hacer bien, o sea, ¿lo han monitoreado eso? ¿Cómo se ha comportado la población con respecto a los psicofármacos? Bueno, esto es un gran tema en nuestro país, ¿no? La medicalización, la polifarmacia y la automedicación, ¿tá? Son tres grandes temas. La situación de la medicalización no es un punto que en realidad sea novedoso para nosotros en el contexto de esto de la pandemia, ¿tá? Las consultas que nosotros teníamos y que teníamos en el 2017, 18, 19, digo, los sujetos están medicados con indicación médica, automedicados y polimedicados, ¿no? Lo que sí hemos visto ahora que la dificultad de acceso a los centros de salud ha facilitado esto que tú señalabas que ya existía, que era la automedicación. O, mira, yo estoy un poco ansiosa, entonces tomate tal cosa porque a mí me hace bien, ¿no? Y eso sí se ha visto. Entonces, bueno, en eso, bueno, necesitamos ampliar nuestra escucha, reconducir, orientar, indicar,
consultar, ¿no? Sobre todo los profesionales de la salud que recibimos esas situaciones muy complejas, para justamente poner un poco de orden, ¿no? En esto que tiene que ver con este desorden en cuanto, bueno, se trata de acceder a una respuesta lo más rápido posible. Silvana, ha sido un placer estar contigo bueno, de noche. Muchas gracias. Muy esclarecedor y muy preocupante también de alguna manera. Y sí. Pero vamos a seguir charlando de este tema y si les parece ahora vamos a recibir a Karina Bekavach. Nos vamos a meter ahora en una realidad que también es parte de la cotidianidad, que son cómo cambió la atención clínica en consultorios psicológicos particulares. Para charlar sobre esto, como les decía, recibimos a Karina Bekavach, licenciada en Psicología y coordinadora de la Comisión de Salud Mental de la Coordinadora de Psicólogos de Uruguay. Karina, buenas noches. Hola, buenas noches para todos, ¿cómo están? Muy bien. Karina, recién hablábamos con Silvana que, bueno, el teletrabajo sin duda, o la teleatención, ha sido una gran herramienta, pero ¿cómo cambiaron los planteos de los pacientes que llegan a las consultas en este contexto? Bueno, cambiar en realidad no cambió. Sí hay un incremento de consultas por ansiedad, por depresión, por soledad, también por dificultades en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Que antes tal vez no se veía tanto, también aumentó la cantidad de personas que consultan. Antes capaz que estaba como más el tema de la salud mental, el que consultaba al psicólogo era una persona que tenía algún trastorno, que no estaba bien de la cabeza, como se solía decir, con ese estigma que hoy por hoy capaz que lo que hizo la pandemia fue abrir eso o que eso ya no esté más, ¿no? O sea, es decir, al psicólogo o el cuidado de la salud mental es algo que todos tenemos que hacer y no necesariamente porque tenemos una patología, sino porque nos genera malestar, nos genera sufrimiento. También algo de lo que hablábamos es de cuánto había cambiado la atención con la telemedicina y las teleconsultas. ¿Cómo cambia la asistencia, la atención en salud mental con la telemedicina? Bueno, eso es algo que nos tuvimos que adaptar todos a la nueva forma, ¿no? A la teleasistencia. Es algo que uno tiene que tener como la capacitación, tiene que saber, tiene que cuidar también lo mismo que las condiciones éticas que en la consulta presencial, también la tiene que cuidar en la virtualidad, también enseñar al paciente, ¿no? Qué cosas tiene que hacer a la hora de estar en una consulta psicológica, en un lugar donde nos escuche, donde tenga dentro de su casa, que a veces es difícil, confidencialidad, donde pueda estar tranquilo para poder hablar de ciertos temas. Todo aprendizajes, ¿no? y adaptación a estas nuevas lógicas y a estos nuevos procedimientos que tenemos que hacer en lo que es la atención psicológica. Lo que se ha visto es que, por suerte, es una buena herramienta y que las estrategias y los abordajes no se han visto como afectados o no han tenido inconvenientes para afectar el espacio terapéutico. El espacio terapéutico sigue funcionando en esta nueva modalidad virtual y eso creo que es algo que vino para instalarse y quedarse también, ¿no? Karina, ¿sabes que el año pasado cuando hablábamos del tema salud mental y esa pandemia que era una novedad, no sabíamos cómo la íbamos a transitar, no sabíamos cuánto iba a durar ni qué iba a durar tanto, una de las cosas que se empezó a notar era que se empezaba a ampliar la brecha de la desigualdad, sobre todo lo económico. Y hoy por hoy, es una de las grandes preocupaciones en nuestro país, la pérdida de salario, la pérdida de empleos, la inestabilidad. Y lo que pasa con los psicólogos que atienden en consultorios particulares es que el dinero también juega una movida ahí. Porque muchas personas, ante la retracción económica, lo primero que empiezan a recortar, en este caso, puede ser la atención en salud mental. Sabemos que muchísimos psicólogos han hecho muchísimos esfuerzos para intentar que la gente no se aleje y todo lo contrario, véngase ustedes, pero ¿qué rol juega eso? Que, por ejemplo, en las mutualistas es difícil conseguir un psicólogo. Se le hace complicado a la gente, muchos no saben cómo acercarse. Elegir un psicólogo no es como elegir un par de zapatos. Lleva un conocimiento al profesional, probar con otro, probar con uno. ¿Cómo manejan el tema del dinero, por ejemplo? Que es un tema importante hoy en día. Bueno, eso, el tema del dinero
cada terapeuta, cada psicólogo lo maneja en función de sus propios criterios también, ¿no? En mi caso en particular, pertenezco a diferentes grupos o diferentes redes de psicólogos donde, si bien hay un arancel reducido, un arancel social para las personas que de menor acceso puedan acceder a la salud mental y que el dinero no es un impedimento. Si bien también hay muchos grupos de psicólogos, de terapeutas, de colegas que hacen trabajo honorario, que hacen como una intervención más puntual en crisis para aquellas personas que están con burnout o están en situaciones realmente con factores de riesgo en ese momento, que pueden orientarlos y escucharlos y luego de ahí derivarlos a los lugares que crean que para esa persona es más conveniente en función también de su nivel socioeconómico, ¿no? Karina, hoy, y la última para despedirte, hoy hablamos de que nos afecta muchas veces sin llegar a tener una patología, que en realidad muchas veces la consulta, hacerla antes, cuando uno empieza a sentir ciertos malestares o ciertas tensiones, es prácticamente ideal. ¿A qué tenemos que estar atentos nosotros? Con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿a qué tenemos que estar atentos como para decir, necesito charlar con un profesional? Y tenemos que estar atentos a nuestro cuerpo principalmente, ¿no? O sea, a la ansiedad. Si bien la ansiedad es algo que nos sirve a todos, porque, nos alerta un montón de cosas, del peligro, de las amenazas, también la ansiedad no puede ser en exceso. O sea, si nosotros empezamos a ver que todos los días tenemos taquicardias, o que todos los días tenemos sudoración, o que empezamos a tener dificultades en el sueño, y que el apetito nos disminuye, y que a la vez estamos más irritables o menos tolerantes, y eso creo que son síntomas como bien claros que nos tienen que alertar para decir, necesito consultar, necesito que un otro me pueda ayudar. Karina, hay una línea telefónica de apoyo emocional del Ministerio de Salud Pública. También las personas, ¿a qué lugares pueden recurrir? ¿A sus centros de salud? ¿A distintas redes de psicólogos? ¿En dónde se puede recurrir ante estar sintiendo determinadas emociones asociadas a la pandemia o asociadas a la situación en general? Sí, hay diferentes redes de psicólogos, también puede ser en los centros de salud. El tema que el Sistema Nacional Integrado de Salud que tenemos al momento, se necesita para acceder a la consulta psicológica, un comité de recepción. Entonces eso lleva un mayor tiempo, en una situación donde capaz que la persona necesita ya ser escuchada o ya una orientación o ser apoyada, ¿no? Karina, te queremos agradecer muchísimo haber estado con nosotros hoy en La Letra Chica. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Que pasen bien. Denis, en el bloque que viene vamos a entrar en algo que nos involucra de alguna manera, y es en ver cómo los medios hemos comunicado las noticias sobre salud en esta pandemia y cómo nos afecta a nosotros. Seguramente hemos sido responsables de gran parte de la ansiedad y del miedo que ha transitado una cantidad de gente por quizás no tener las herramientas, por hacerlo mal, así que se viene un poco de autocrítica en el siguiente bloque de La Letra Chica. Seguimos en La Letra Chica y, como decíamos, los medios han sido claves en comunicar todo lo que tiene que ver con la información de la pandemia, y muchas veces cómo comunicamos, cómo recibimos la información también hace mucho a estas problemáticas de salud mental que se asocian y a generar miedos, ansiedades y demás. Para hablar de todo esto, de las formas de presentación de la información, vamos a recibir al sociólogo Rodolfo Levin. Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Rodolfo Levin es responsable del Laboratorio de Ciencias Sociales en Salud del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Rodolfo, para cuidar nuestra salud mental, la Organización Mundial de la Salud recomienda recurrir a fuentes de información fiables y al mismo tiempo reducir la exposición a noticias. ¿Cómo logramos este equilibrio entre reducir la exposición a noticias, encontrar la información fiable y también informarnos?
Obviamente que es un objetivo compartible, socialmente compartible. De todas maneras, vivimos tiempos en los cuales la información ha tomado un carácter en la cual eso parecería ser un poquito frágil en cuanto a que efectivamente accedamos a esos niveles de información. Entonces, y acá lo empiezo a mirar desde la disciplina en la que yo trabajo, y además les agradezco la invitación por compartir el espacio con disciplinas hermanas, como es la psicología. Vivimos escenarios de incertidumbre, tal como dijo Silvana en el primer escenario, en el primer módulo. Y para poder vivir en contexto de incertidumbre vos tenés que tener confianza. Y los medios de prensa, la información, deberían ser o deben ser espacios de generación de confianza. Entonces hoy, además, ya en una época los medios de prensa eran muy ubicables, muy identificables, eran 2 o 3 tipos. Incluso cuando ustedes me hicieron la invitación, recordé una experiencia personal, mis primeros años como docente en el ciclo básico de Facultad de Medicina. El ejercicio que hacían los estudiantes durante el primer semestre era, para construir un problema de salud, el seguimiento periodístico. O sea, se tenían que nutrir y guiar por la prensa. Fíjense, si eso hoy lo tuvieran que hacer, el trabajo sería monumental. Entonces, ¿cómo generar en un escenario de incertidumbre, de sociedad del riesgo, como la que vivimos actualmente, como se suele clasificar en el lenguaje sociológico? Es un territorio que hay que investigar para poder hacer afirmaciones. Pero lo que han dicho las compañeras respecto a el momento de miedo, de tensión asociado con la información, es una relación muy sutil y que implica mucha responsabilidad social y mucha responsabilidad de los actores, de quienes están involucrados en esa relación de información, indicadores de salud y cómo la construimos, cómo la devolvemos al escenario social donde los actores consumimos información y somos generadores de esos indicadores epidemiológicos que hoy de alguna manera están contextualizando un escenario tan complicado en términos de morbilidad y en términos de mortalidad, sobre todo ahora en nuestro país. ¿No? Entonces, obviamente que la apelación de la OMS es absolutamente compartible. Rodolfo, vos hablabas del miedo y el miedo es seductor como una herramienta de comunicación, sobre todo cuando vos querés comunicar que la gente se quede encerrada en su casa o que no hay que contagiar. Por ejemplo, usar el miedo como herramienta puede haber sido considerado válido a la hora de comunicar. Pero eso en los medios de comunicación puede ser identificable. Pero ¿qué pasa en las redes sociales? Y volvemos a hablar de las redes sociales, donde sabemos que es tierra de nadie, donde sabemos que hay voces negacionistas que se enfrentan con otro tipo de voces, donde se arman discusiones la mayoría de las veces sin sentido. ¿Cuál es el nivel de incidencia hoy de las redes sociales en cuanto a las consecuencias que puede tener una población en temas de salud? Diego, esa pregunta como tal no te la puedo contestar. No lo sé porque el mundo, el impacto, mensurar el peso de las redes sociales en una sociedad en su conjunto, en mi caso es muy difícil mensurarlo. La escuchaba Ana Laura Pérez el otro día, de que la población que está involucrada en los intercambios de redes sociales no es toda la población, hay mucha gente que queda por fuera de esa comunicación. Sí es generadora de opinión, ¿no? Y de opinión pública, y bueno, hay que ver, pero en realidad lo que falta ahí es investigar. O sea, hay que construir evidencia empírica. Digamos, sin duda de que el miedo es un gran constructor de conductas colectivas e individuales. Sociedades más controladas y controladoras están edificadas sobre el miedo. Entonces, y acá vuelvo a anidarme en experiencias personales y en líneas de trabajo. Digo, yo desde hace años trabajo con un modelo interpretativo cuando analizo problemas
problemas de investigación sociológica, que tiene que ver con la construcción de conocimiento. Es decir, y cómo uno caracteriza la sociedad en la que vivimos hoy en día, y hay autores que hablan de esta modernidad tardía, caracterizada por una profundización del conocimiento y de la reflexividad. Y eso es una gran paradoja que vivimos, porque por un lado estamos llegando en base al conocimiento científico a Marte, pero por otro lado no podemos resolver el lugar donde pasan la noche los muchachos que están acá en la plaza al lado de mi casa. Esa paradoja la estamos viviendo hoy, y eso tiene que ver con conocimientos distintos. Hoy tenemos una profundización del conocimiento experto, y hay evidencias por todos lados, y la propia epidemia nos ha dado cuenta de que ese conocimiento experto ha tenido avances fantásticos. Es decir, la vacuna ha generado un antecedente increíble, inesperado, para resolver un problema de salud, pero por otro lado permanecen espacios de compartir ese conocimiento que genera conflictos. Es decir, la confianza en ese conocimiento es un tema que hay que trabajarlo desde diversas instituciones, obviamente desde el gobierno, desde las universidades, desde los lugares donde se genera conocimiento, para disminuir los niveles de incertidumbre. Parece ingenuo, parece un poco utópico, pero sin duda de que estamos en un momento clave, donde además esos conocimientos, el conocimiento experto por un lado y el conocimiento lego por el otro, busca espacios donde fortalecerse socialmente. Es un poco además buscar espacios de resiliencia que nos permitan atravesar esta situación que estamos viviendo. El tema es cómo lo hacemos, cuáles son los mecanismos. Rodolfo, en esto que estás planteando, estás hablando del conocimiento, claramente de la confianza en el conocimiento. Parte de las cosas que vivimos en estos tiempos fue, por ejemplo, una campaña de desprestigio contra médicas y médicos, también varias campañas de desprestigio contra quienes transmiten la información, contra los periodistas. ¿Esto tiene un impacto ante la llegada de la información? ¿Tiene un impacto en la problemática de cómo y cuánto confía la población? Y bueno, sí, tiene porque se pone en duda todo. Es decir, hay que ver también, yo estoy hablando acá casi como un ciudadano común. Cuando afirmo me gustaría saber, bueno, a ver, ¿quién opina de tal y cual forma? Actualmente el GACH hizo una incorporación muy interesante, que es el Observatorio Socioeconómico y Comportamental, que empezó a dar datos que no teníamos. Y que yo no he advertido que eso se haya valorado en su justo término. Y aparte me parece que fue otro, yo soy uno de los que tiene una visión muy positiva de la existencia del GACH como institucionalidad en el medio de la pandemia. Entonces ahí por primera vez empezamos a tener datos comportamentales, datos contextualizados en lo social. Pero sin duda de que estamos todos los días, y acá como usuarios de redes sociales, y ustedes lo son también y forman parte de ellas, digamos, en ese mundo de las redes sociales, sin duda que vivimos momentos de muchísima tensión, de muchísima oscuridad en la información, y también se va construyendo desconfianza, digamos, y desconfianza muchas veces sobre el pensamiento científico, que está bien que exista. No hay que dar como un dogma aceptado lo que la ciencia dice, pero justamente una de las virtudes de la ciencia es que piensa los pasos que da, es decir, tiene en sí misma, en su definición, la reflexividad como tal. Pero sin duda que estamos conviviendo con esos elementos, sin duda. Rodolfo, la última, y ya te agradecemos. Hablamos de medios de comunicación, pero hay otro actor, medio de comunicación y su responsabilidad en cómo se transmite la información sobre estos temas de salud. Pero hay otro actor que ha estado presente durante mucho tiempo en la pandemia en los medios de comunicación, y es el gobierno. El gobierno ha tenido un canal abierto mediante las conferencias de prensa o mediante ciertos comunicados a la opinión pública. ¿Cómo ha sido hasta ahora esa comunicación sobre los temas de salud? Yo creo que acá, los politólogos seguramente podrían opinar mucho mejor que yo. Obviamente hay como una suerte de consenso que durante el año pasado el gobierno manejó en forma con mucha destreza las comunicaciones, y hubo
un adecuado feedback entre la comunidad científica, a la que se empoderó, además, para digamos, seguir los pasos de la ciencia. Así se dijo en algún momento, y así se hizo. Este año estamos en otro escenario, y empezaron a aparecer disrupciones de otro tipo. Y eso hace que la situación sea compleja desde el punto de vista sociosanitario. Y me parece también de que acá tiene que prevalecer la búsqueda de espacios de consensos. Creo que estamos ante una emergencia sanitaria, estamos probablemente ante la emergencia sanitaria más importante que ha vivido nuestro país y el mundo, y hay que generar, creo yo, desde la ciencia social, generar los espacios de consenso social que sobre todo prioricen la vida. Es decir, y ahí la ciencia social tiene un rol a cumplir. Los gobernantes tienen que cumplir su política, pero su política no puede ser un dogma. En esta situación, en este caso, en este momento histórico, y yo creo que desde cualquier lugar que lo podamos decir, desde la sociología o desde el ciudadano común y silvestre, a ver, acá hay pasos y espacios que dar en ambientes de consenso, en ambientes de acuerdo. El dogma, en este caso, creo que nos lleva a situaciones muy complicadas. Rodolfo Levin, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Rodolfo. Un gusto. En el bloque que viene nos vamos a ir hasta Chicago. Vamos a viajar a los Estados Unidos mediante un Zoom para charlar con Valentina Olivera y vamos a meternos en el último campo que vamos a meternos hoy en el tema salud mental, y es en la neurociencia. Ya venimos. Entramos en el último bloque de La Letra Chica y le vamos a poner a este bloque una mirada desde la neurociencia, como les avisamos en el bloque anterior. Nos vamos a ir hasta Chicago para hablar con la magíster en Ciencias Biológicas, Valentina Olivera. Valentina, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto, Valentina. Valentina, vos te especializás en el estudio de las bases neurales del comportamiento, más específicamente en regiones del sistema nervioso vinculadas al miedo y a la ansiedad. Dos palabras que han sido muy repetidas en este programa. ¿Cómo se generan el miedo y la ansiedad en nosotros y cómo se regulan de alguna manera? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que el miedo es una emoción que surge ante una posible amenaza, una amenaza que es física, que es evidente y que está ahí, que la vemos. Sin embargo, la ansiedad es más un estado emocional en el que la situación de amenaza es impredecible, cuando no sabemos si de verdad nos vamos a encontrar algo que impida nuestra sobrevivencia o que ponga en riesgo nuestra vida. Así en el laboratorio lo estudiamos y nos gusta distinguirlo bien. Pero en el sistema nervioso hay dos regiones que se involucran más o menos en modular estas dos emociones. La amígdala es un conjunto de neuronas que es la más estudiada y es el que está involucrado en las respuestas de miedo, en percibir el miedo, modular esas respuestas de miedo y eventualmente dirigir los comportamientos de defensa. Y la otra región que está muy íntimamente relacionada con la amígdala se llama núcleo de la estría terminal. El núcleo de la estría terminal es una región bien chiquita que en el humano tiene la forma de una semilla de girasol y se comunica todo el tiempo con la amígdala. O sea, las neuronitas del núcleo de la estría terminal junto con la amígdala hablan continuamente. Y de ese balance salen las modulaciones respecto a situaciones de miedo o de ansiedad. Y en el marco de la pandemia, ¿se están viendo cómo está funcionando el sistema nervioso? ¿Está teniendo reacciones diferenciales respecto a otros momentos? Sí, yo creo que sí, porque nosotros estamos ante un estado de ansiedad constante
ya desde que empezó la pandemia, cuando no conocíamos bien la naturaleza del virus o no sabíamos cómo se iba a solucionar o cuándo iban a estar prontas las vacunas, todo eso nos generó un estado de ansiedad y de alerta permanente que duró mucho tiempo y sí, nos alteró muchísimo. Y ahora que, bueno, tenemos las vacunas, estamos desesperados porque termine la pandemia, pero sin embargo vemos que siguen casos, a veces en aumento. Y entonces, sí, nuestro sistema nervioso está percibiendo eso todo el tiempo y es complejo. Ahora, a nivel cerebral, Valentina, las medidas que se toman durante la pandemia, como por ejemplo reducir nuestros vínculos sociales, que supongo que cuando uno tiene miedo, una de las maneras de esquivarle es acercarse a personas que querés, estar rodeado de un ambiente familiar, estar en entornos que uno puede considerar seguros, y muchos de esos entornos se rompieron. O sea, las medidas que tomamos para protegernos también terminan de alguna manera perjudicándonos. Sí, y eso empeora aún más las cosas. Nosotros como seres sociales, incluso cuando estudiamos animales de laboratorio que también son sociales, también lo vemos, que justo las soluciones para disminuir niveles de ansiedad son a través de nuestros vínculos, a través de contacto social, y es lo que justo esta pandemia no nos deja hacer. De hecho, es tan difícil para nosotros estar aislados que yo pienso que el número de casos es tan alto o esto no termina más justamente por eso, porque necesitamos salir, necesitamos contacto y lo hacemos igual pese que podemos contagiar este virus. Entonces, sí, tenemos que recurrir a otras estrategias, a tratar de hacer actividades que, bueno, solamente con los miembros de tu familia con los que vivís, esa es la verdadera burbuja nuestra. Y tratar de, bueno, hacer cosas solo, pero que nos gusten y que nos hagan sentir bien y que nos pongan el foco en otras actividades que no sean pensar todo el tiempo en la pandemia o en los problemas. Valentina, hablabas del miedo como algo positivo, algo que puede ponernos en alerta para prepararnos de alguna manera para tener una reacción, para estar alertas para reaccionar, por ejemplo, y así protegernos. ¿Hay algunas estrategias? ¿Qué tipos de miedo hay? ¿Cómo se pueden trabajar cada uno de ellos? ¿Y cómo responde el cerebro a cada uno de esos miedos? Bueno, nosotros siempre vamos a tenerle miedo a algo que, como ya dije, que ponga en peligro nuestra vida. Capaz que algunas personas sienten miedo a determinadas cosas y otras no, y eso son dadas por la experiencia, porque el miedo es algo que nosotros podemos aprender. Si bien hay un tipo de miedo que decimos innato, que nace, por ejemplo, la cebrita le va a tener miedo a la leona que se la quiere comer innatamente, pero también a alguien le puede tener miedo por observación a otras cosas. De hecho, nosotros en el laboratorio les enseñamos a los animales a tenerle miedo a algunos estímulos que son neutros, por ejemplo, una luz de corta duración, que si la pareás, la presentás junto con algo que al animal no le gusta, después ese animal va a reaccionar con mecanismos de defensa, con comportamientos de defensa ante ese estímulo que en realidad es neutro. Y eso es lo que llamamos condicionamiento, que lo postuló Pavlov en su momento. Entonces sí, podemos o aprender a tener miedo a determinadas cosas o sentirlo de manera natural, innata. En bloques anteriores hablamos del punto de vista de la psicología y hablamos de una cantidad de cambios de conducta que irremediablemente vamos a tener como humanos de acá para adelante, conductas sociales, conductas de relacionamiento, nuevos miedos que quizás aparezcan, pero desde el punto de vista del cerebro, ¿hay vuelta atrás de eso? Una vez que esos miedos se instalan en nuestro cerebro, quedan instalados, digamos. En realidad quedan instalados, pero vos también podés aprender que determinada amenaza ya no es más peligrosa. O sea, los animales y también nosotros, los humanos, si nosotros nos exponemos de nuevo ante una situación, alguna situación que ya no nos perjudica,
y que de hecho en psicología creo que lo que hacen es eso, exponer a las personas a determinada situación que ya ahora ya no es más un peligro, para que vos veas que, bueno, no, mirá, ya con esto estás a salvo. Entonces, reiteradas exposiciones a eso puede hacer que vos, tu cerebro reaprende algo nuevo. De hecho, las terapias con ansiedad o con fobias, porque a veces con estos temas hablamos de fobias, mezclan las dos cosas, mezclan la psicología con alguna medicación para eso. Pero el cerebro no se olvida. Está estudiado en animales también de laboratorio que si de la nada reexponemos a alguna amenaza al animal, incluso cuando se haya olvidado de que eso era amenaza, puede disparar de nuevo conductas de miedo o de ansiedad. O sea, el cerebro reaprende, pero no se va a olvidar. No se olvida. La primera infancia y la adolescencia son etapas de especial momentos para el desarrollo del cerebro y para todo esto que estás diciendo de cómo el cerebro no se olvida. ¿Cuánto puede estar impactando este momento en determinadas primeras infancias y adolescencias? ¿Es algo que a lo largo de la vida se va a poder cambiar o son etapas que de alguna manera el cerebro no vuelve a registrar esa información? Yo no me animo a decir que no vuelve a registrar información porque justamente en la niñez y en la adolescencia es cuando nuestro cerebro es totalmente plástico, lo que significa que está cambiando, esas neuronas están conectándose unas con otras, modulando toda la información, absorbiendo todo lo posible. Entonces, es una etapa muy sensible. Y sí, tenemos que preocuparnos por los niños y adolescentes hoy día porque estoy segura de que si bien se pueden recuperar porque son resilientes, porque su cerebro puede reaprender, se van a seguir acordando. Espero que no genere ningún trauma, pero sí, o sea, es una etapa sumamente sensible, muchísimo más que la nuestra, los cerebros adultos. Valentina Olivera, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Letra Chica. Un placer. Gracias a ustedes. Denise, repetimos tanto la palabra miedo, ansiedad y soledad, y yo creo que es uno de los programas que creo que todos nos podemos llegar a sentir identificados en algún punto. Claramente creo que fue un año diferentes medidas, básicamente lo que han dicho todos los profesionales es, bueno, prestar atención, no solo por nosotros, sino por las personas que queremos, estar atentos a los síntomas, tratar de aprender a convivir con esta inestabilidad, con esta inseguridad, con esta ansiedad. Y bueno, y que pase. Y pedir atención a tiempo. También recordemos que en Uruguay hay unos 700 suicidios al año. No es una novedad tampoco la problemática de salud mental, pero sí los problemas de salud mental se ven sumamente agravados cuando los vínculos sociales y cuando la situación de total incertidumbre se genera, como es el marco de esta pandemia. Mañana es 30 de abril y es el día de los y las trabajadoras rurales. Por eso, en la entrevista con Ricardo, con el profe Piñerúa, va a estar María Flores, que es una dirigente y trabajadora rural. Así que va a ser una linda previa para el 1 de mayo, para el Día de los Trabajadores. Nos vemos. Hasta mañana.